Cultura Las Vegas. Data en los años 8135 a 7075 a.C. Su ubicación en la provincia de Santa Elena. Características: eran sedentarios, su mayor productividad era la agricultura, su vivienda era en forma circular. En el centro se encontraban su centro de ceremonias, es decir, los rituales. Nacieron los sentimientos, creían en los chamanes, eran politeístas. Enterraban a sus muertos, se vestían de pieles, lana, tejían e hilaban. Perfeccionaron sus armas. Esta cultura dio paso a la sociedad agrícola, teniendo así a sus descendientes directos de la cultura valdivia. Se encontraron los amantes de Zumpa abrazados así durante unos 8000 años. Agrícola. Cultura Valdivia. Data del 4000 a 1500 a.C. La ubicación en la provincia de Santa Elena. Se extendió por los ríos y el oro. Aquí predominaba el matriarcado. La mujer con el peinado más alto era la que mandaba. Descendientes directos de la cultura Las Vegas. Se dedicaban a la agricultura, recolección de mariscos. Su cerámica era del color natural. En sus figurillas destacaban a la mujer con bustos exuberantes, embarazadas, llamadas Venus de Valdivia. Realizaban ritos funerarios. Era una sociedad politeísta. Cultura Machalilla. Data en los años 1800 a 1000 a.C. Su ubicación, provincia de Manabí, se extendió por el Oro, Cañar y la isla Puná en la costa. Sus características: parientes cercanos de la cultura valdivia. Su sustento fue la recolección de conchas, camarones y cangrejos. Dieta diaria, la agricultura fuente principal. En la escultura también se destacaban las figurillas de las mujeres gordas. Cerámica de color rojo, deformaciones de sus cráneos desde la tez de tempranas edades, señalan de estatus. Se evidenciaron también múltiples perforaciones en los labios y oídos. Ubicación: estuario del río Santiago. Data del 600 a.C. al 400 después de Cristo. Debe su nombre a que se asentaban sobre montículos de tierra que ellos construían llamados tolas, que servían para mostrar su posición social y protegerse de inundaciones. Los caciques dirigían la vida económica y ceremonial. Su cerámica era grisácea. Elaboraron cántaros, jarros, vasos, ralladores y figuritas, donde representaban seres míticos, fertilidad y vejez. Fueron los primeros en el mundo en trabajar el platino. También usaban oro y plata para fabricar orejeras y demás instrumentos. Ubicación: franja costera de Manabí desde Bahía de Caracas hasta el sur. Data del 500 a.C. al 650 después de Cristo. Sus viviendas eran edificadas en base de montículos y plataformas. Principal santuario ubicado en la isla de La Plata. Economía: agricultura, pesca, intercambios a larga distancia por mar y tierra. Exportación de tagua y camarones. Sus cerámicas eran elaboradas con facciones exageradas, gigantescos ojos y narices con narigueras. Macoaque, ubicada al norte y sur del Cabo San Francisco y de Bahía de Caracas. Data del 350 a.C. al 1533 después de Cristo. Principal foco del arte aborigen del litoral ecuatoriano. Fuertes intercambios. Fue una cultura agrícola y minera, y sus figuras, utensilios y herramientas nos dan una clara idea de sus actividades cotidianas. Emplearon técnicas decorativas por el cuidado puesto en su ornamentación. Estudiante Ibrahim Cajilema, me encuentro aquí en el museo Weinbauer. Estoy aquí con ¿su nombre, por favor? Soy Mauricio Torres. Mauricio Torres, el encargado aquí, trabaja aquí en este museo y bueno, me va a contar un poco sobre la historia de Ecuador y las culturas más representativas de aquí en el Ecuador. No sé si me podría ayudar con informaciones de las culturas más representativas de aquí y cuál es su importancia aquí en el Ecuador. Las culturas aquí en el Ecuador, primero que nada, se dividen en 4 momentos. Es el precerámico, el formativo, el desarrollo regional y el periodo de integración. Cada cultura tiene un proceso diferente, pero siempre tomando ciertos rasgos de la cultura anterior, con el fin de lograr modificar esa variedad y mejorarlas hasta el punto de seguir desarrollando su propia técnica. En un inicio tenemos el precerámico, que es la cultura de Las Vegas y también del Inca. Estas culturas son el inicio del poblamiento aquí en el Ecuador. Son culturas precerámicas, como su nombre lo indica, no tenían rastros de cerámica o inclusive algún material en donde se podría formar. Eran
cazadores-recolectores, la presencia que más se puede obtener dentro de esa cultura, dentro de esas culturas, es la cerámica, mejor dicho, es material para la caza y la recolección, en este caso material de obsidiana, material de basalto, un material que es bastante duro y que puede servir para la cacería. Continuando, tenemos el periodo formativo, donde las culturas que más destacan, si se puede decir, es la cultura Valdivia, la cultura Machalillo, la cultura Tolita. Dentro de este momento, lo que podemos ver es el cambio de cazadores-recolectores a culturas un poco más ya sedentarias, en el sentido de que se ubican ya específicamente en un sector. En este caso, lo que es Valdivia, lo que es Machalilla y lo que es Chorrera son culturas que se asentaron dentro de la región de la costa, justamente por la facilidad de acceso al mar, poder obtener alimento marítimo, pero también en un sector en la que la vegetación era bastante importante y bastante diversa, y poder obtener material también vegetal dentro de ese sector. Ya en este momento nos encontramos en un grupo que ya empieza a desarrollar lo que es la cerámica, para poder justamente tratar los alimentos o las bebidas que se van recolectando con el paso del tiempo. Y también empieza lo que es la distinción de las figuras. En este caso, como muchos conocen, es las figurinas de Valdivia. Las figurinas de Valdivia lo que muestran es la concepción que se tenía con respecto a la mujer dentro de la cultura. Aquí entra la Venus de Valdivia, ¿verdad? Correcto. Entra esa connotación, justamente esa figura que todos se conoce como la Venus de Valdivia, porque es la muestra de la importancia de la mujer para la cultura y cómo la mujer tiene una relación bastante con la vegetación, porque la variación de la figura dentro de las figurinas de Valdivia muestra los procesos por los cuales pasa la mujer desde una niña hasta una mujer fértil, y es el mismo proceso con respecto a la vegetación, que en un momento esa tierra no es fértil, pero con el paso del tiempo y con el trabajo se va haciendo más fértil y se puede obtener el fruto. Los incas se tienen que saber que necesariamente no es una cultura dentro del Ecuador, es un momento que sucede después de todo lo que pasó de las diferentes culturas del Ecuador. Los incas llegan a como un proceso de colonización y de expansión territorial al territorio ecuatoriano, y se sientan principalmente en el sector de la sierra, aquí del Ecuador, en sectores como por ejemplo Cochasquí o Incapirca, todo lo que es el sector, puede que sea el sector norte o el sector austral del país. Básicamente ellos tenían cacicazgos específicos, es decir, tenían un jefe local que tenía que responder a un jefe superior, en este caso el jefe del lugar tenía que responder al Inca y dar diferentes tributos, como una especie de trueque, porque en muchos casos la expansión inca fue muy violenta, pero en otros casos fue como una especie de tratado. Se mantenía el espacio de los conquistadores, de los pueblos conquistados, pero se tenía que pagar un tributo. En este caso era el manejo de la tierra, los productos que tenía la tierra. Inclusive aquí también ya sería lo que eran materiales preciosos, porque ya había lo que era el trabajo, ya para ese tiempo ya había lo que era el trabajo en metales, en material precioso. Entonces era un pago de tributos. Pero tanto el Inca dentro del Ecuador no tuvo un asentamiento que se podría decir que ellos vinieron y empezaron a trabajar la tierra, sino que era más una expansión territorial y un manejo con respecto a los pobladores que ya estaban dentro del Ecuador. Ok.
Y en la cultura machalilla y la chorrera. Esas culturas son aún no son tan especializadas con respecto a su trabajo de jerarquía social. Aún se estaba formando las culturas con respecto a la organización, pero ya empezaban a desarrollar lo que era la formación de lo que era cerámica, un poco también la continuación del material de obsidiana que se utilizó en el precerámico, pero ya no tanto como una herramienta, sino más bien como un bien. Y también, claro, el manejo de la concha Spondylus como parte de su formación, o sea, en algunos casos para la pesca o en otros casos para la formación de material que era específico para alguien, en este caso era para el jefe del grupo. Y ok, bueno, muchas gracias.